Encontramos aquí en el capítulo 6 resumido a Gedeón, un hombre de Dios, un varón esforzado, valiente, lo describe aquí el capítulo 6. Y había un problema porque los madianitas habían invadido por 7 años al pueblo de Israel y lo saqueaban. Es decir, iban, le robaban las cosechas y se iban. Eran asaltantes y vagos a la parte de eso. Tras de ladrones, bufones. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que soportar eso hasta que Dios dice, bueno, vamos a hacer algo, aunque Dios lo puede hacer en cualquier momento. Y llama a este hombre Gedeón y le dice, Gedeón, vamos a liberarnos de los madianitas. Ahora, recuerden que los madianitas eran hijos de Abraham, de la unión que tuvo Abraham con ¿quién? Con Cetura. Este era un medio hermano. Y también por el otro lado estaban los hijos de Ismael, que era otro hermano, medio hermano, que eran los hijos de Abraham con Agar. Y luego están los judíos, que eran los hijos de Abraham con Sara. Tremendo lío. Y ese lío lo armó Abraham, no Dios. No vayan a decir, es que no, fue Abraham. Alguien dirá, ¿Abraham no fue el padre de la fe? Sí, pero ¿cometió errores? Sí. Yo les pregunto, ¿Abraham dijo mentiras? Sí, señores. ¿Manipuló cosas? Sí. Entonces, pero tenemos que aprender de ellos, de sus errores y pecados, y eso es lo que quiero que hoy veamos con Gedeón. Entonces, Gedeón está acá, y Dios le llama a Gedeón, Gedeón, vamos a hacer un trabajo, y él empieza, pero, un hombre que amaba a Dios, sí, un hombre apegado a la ley, sí. Lo curioso es que Gedeón no seguía a los dioses de su papá, y eso era algo muy interesante, tenía una convicción de no seguir a esos dioses cananeos, pero Gedeón era un hombre de fe muy débil. Y Dios tuvo que hablar con él desde el versículo 11 hasta el versículo 40. Son una conversación diciéndole, Gedeón, yo te voy a ayudar, Gedeón, voy a estar contigo, Gedeón, ten fe, Gedeón, no vas a morir. Y Gedeón decía, pero, ¿qué tal que sí? Pero, ¿qué tal que no funcione? Dame una prueba. Y Dios le dio una prueba. Recuerde que cayó fuego y consumió el holocausto. Y luego le dice, bueno, dame otra prueba. Y entonces resulta que cuando buscaron al que iban a matar, al que rompió los ídolos, Dios dijo, no vas a morir. Y le dijo, mira, no te pasó nada, no lo mataron. Y luego le dice, bueno, ahora quiero que hagamos una prueba meteorológica. Y entonces puso un elemento de John y dijo, bueno, si llueve, no se moje. Y una serie de pruebas tratando de mostrar a ver si Dios está ahí, si era. Y Dios le dice, bueno, ya, párala, no más. Vamos a hacer el trabajo hasta que Gedeón entendió que Dios estaba con él. Que Dios es una realidad, que Dios no es un mito, no es algo que nos inventaron o nos dijeron, o como dicen por ahí, que es un invento del ser humano en absoluto. Dios es una realidad y se lo demostró a Gedeón. Veamos el versículo 40 del capítulo 6. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahí la firma de Dios diciéndole, yo soy Dios y para mí no hay nada imposible. No me pongas más pruebas, Gedeón. La prueba suficiente es que estoy hablando contigo cara a cara. Una teofanía. Quien estaba hablando era Jesucristo. Dice que el ángel de Jehová es una teofanía en relación a la teología. Era Jesucristo hablando cara a cara con Gedeón. Y aún así duda. Entonces, ¿qué pasó? Entremos al capítulo 7. Después de que Gedeón, Dios le llama y le dice, tenemos un trabajo, vamos a liberar al pueblo de Israel de los madianitas, no más saqueos, vamos a sacar a esta gente y tú vas a hacerlo. Yo te voy a respaldar, pero tienes que esforzarte, tienes que hacerlo con fe. Y viene una prueba bien interesante porque Gedeón era un hombre de poca fe, era un hombre de una fe fluctuante, una fe débil, una fe que simplemente decía, yo creo en Dios, pero quién sabe si Dios lo hará. ¿No le ha pasado? Yo creo en Dios, pero no sé si lo hará o tal vez eso. Ese era Gedeón y creo que muchos de nosotros esa es nuestra fe, una fe fluctuante y débil, pero Gedeón, a partir del capítulo 7, se transforma en un hombre de fe maravilloso. Ahora, ¿vamos a tener situaciones difíciles en la vida? Claro que sí. Ahora, ¿imposibles de resolver? Claro que sí. ¿Ustedes han estado frente a una situación difícil? Muchos de nosotros dicen, esto no tiene salida, esto se perdió. Y para Dios, esas situaciones son grandes oportunidades para mostrarnos que para Dios no hay nada imposible. Que nosotros tenemos que descansar en Él. Ahora,
¿Cómo respondo cuando vienen momentos tan difíciles en la vida? Hay dos formas de responder. Número uno, o con ira, enojo y desesperanza y decir, tiro la toalla. O usted puede responder de la siguiente manera, diciendo, dependiendo de Dios en fe. No hay otra manera. Y Él lo hará, dice, Él lo hará. Ahora, cuando estoy contra la pared, las cosas son difíciles, ¿cierto? Y hoy vamos a aprender a Gedeón, que este hombre aprendió a buscar a Dios en medio de las dificultades más difíciles y cuando estaba contra la pared. Cuando usted esté contra la pared en momentos difíciles de la vida, con todo el cariño y el respeto, no busque consejo de otros, busque la escritura. Y si no la encuentra, busque a su pastor para que le ayude, o a su maestro de escuela dominical para que le ayude, o a un hermano maduro o madura para que le ayude, no en su experiencia personal, sino en su experiencia espiritual, que eso es muy diferente. Usted puede haber tenido situaciones y dice, es que mi experiencia, no lo haga. Diga, en la experiencia que yo tuve, encontré una experiencia espiritual que me sacó adelante en esa situación que tú tienes, igualita. De tal manera que eso es lo que vamos a aprender hoy. Cuando todo está en contra, la fe debe actuar. Si usted tiene cosas en contra hoy esta mañana, en su trabajo, en su vida, en su familia, su hogar, su propia vida, es cuando la fe tiene que actuar. Vamos a ir entonces a Jueces capítulo 7, vamos a leer algunos versículos. Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Ahí estaban los madianitas en una zona geográfica perfecta para una batalla, en el valle, es en un lugar perfecto, nadie pelea en las montañas, pero el valle era perfecto para eso. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Entonces, resulta que Dios le dice a Gedeón, alista un grupo de hombres y alístalo tú, yo te doy permiso y nos vemos en un ratico. Eso es lo que está diciendo el versículo 2 y vamos a ver qué vamos a hacer. Dice que Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha que salvado. Ahora, Dios usa las dificultades con dos objetivos. Resulta que Israel lo puso en esta dificultad y a Gedeón porque buscaba dos cosas. Cuando usted Dios lo pone en dificultades, está buscando dos cosas en su vida. Primero, que se pregunte, ¿por qué estoy en esta situación? Y uno dice, yo aprendí que nunca se pregunta el por qué, pero el por qué descubrí que sí hay que preguntar el por qué. Porque el por qué me puede llevar a pensar que debo cambiar y purificar en mi vida. Tal vez usted está en esa dificultad porque tomó una mala decisión y se unió con una persona o con personas o con alguna sociedad o hizo algo indebido. Entonces viene una dificultad y el por qué usted dice, pero ¿por qué estoy acá? Y la respuesta de Dios es porque tu vida necesita ser purificada. Tiene que pasar para el fuego para ser ¿qué? Purificada. La segunda razón, cuando nosotros enfrentamos dificultades como la que tiene este hombre, la escritura dice que ellos eran 32,000 judíos frente a 132,000 madianitas. Entonces la relación era 4-1. Y uno cuando en guerra y en batalla y cualquier estratega militar, ¿qué le dice a uno? Si usted está en 4-1, firme la paz. No le haga, no tiene sentido, está 4-1. Pero Dios le dijo, bueno, vamos a trabajar esto, porque cuando Dios nos pone en dificultades es para edificar nuestra fe. ¿Gedeón era un hombre de fe? No. ¿Tenía fe, pero era un hombre de fe? No. Vuelvo y repito, ¿tenía fe? Sí, pero ¿era un hombre de fe? No. ¿Su fe era qué? Débil. Tal vez no lo hagamos, Dios, y Dios le dijo, vamos a hacerlo. Y la dificultad y el proceso de batalla que le puso a Gedeón era ¿para qué? Para que su fe fuera ¿qué? Edificada. Es decir, tenía fe acá, pero Dios empezó ¿a qué? A edificar la fe. Y comienza a mostrarle unas maravillas que espero que esta mañana esté pensando, si su fe es tan débil, Dios puede edificar su fe esta mañana y hacerle muy fuerte.
Y que cuando vengan las cosas difíciles de la vida, las dificultades, usted podrá, ¿qué? Enfrentarlas y no llenarse de enojo, ira, temor, vergüenza, desesperanza, depresión y tristeza. Ahora, miremos acá entonces el versículo. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron, ¿qué? 10,000. Entonces eran 32,000. Muy interesante acá. Entonces Dios lo pone en una dificultad difícil a Gedeón. Y Gedeón dice, bueno, Dios, ¿por qué estamos en este problema? Y Dios le dice, bueno, vamos a luchar, pero le hace una cosa bien interesante acá y le dice, va a hacer algo ilógico, Dios. Cuando Dios nos pone a hacer algo ilógico, es cuando nuestro raciocinio de la fe entra en choque con el raciocinio de lo racional nuestro. Y uno dice, pero esto no suena bien. ¿Cómo es que yo tengo 32,000 y ahora le dice Dios, el que tenga temor vaya y quedan cuántos? ¿Se le fueron cuánto? 22,000. Tenemos un grave problema, dice Gedeón, aquí hay un problema. Ahora, Gedeón tenía más o menos 40 años de edad. Le hace una pregunta en el capítulo 6, versículo 13, Dios, ¿por qué estamos en esto? Y la respuesta está en el capítulo 6, versículo 1. Léalo. Gedeón dice, bueno, Dios, antes de ir a la batalla, ¿por qué nos has metido en esto? ¿Por qué nos pones en esto? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Cuál es el resultado cuando usted se mete en pecado? Consecuencias. Dios hizo un juicio sobre Israel y entregó al pueblo en mano de los madianitas, ¿cierto? Si usted mira el versículo 6, el capítulo 6, versículo 13, ¿sí? Gedeón le dice, Dios, ¿por qué nos has metido en esto? ¿Por qué nos entregas en manos de los madianitas? Y Dios le tiene que decir a Gedeón, Gedeón, ¿pero por qué será? Porque el pueblo se metió en lo mal. Entonces es una buena pregunta. Pastor, ¿por qué me está pasando esto? Hágase la pregunta, ¿por qué? ¿No será que estás haciendo algo malo? ¿Algo que no glorifica a Dios? Y muy seguramente si usted se pone a escudriñar su vida, lo encontrará. Póngase a cuentas con Dios para que los madianitas no lo sigan saqueando su vida y lo sigan empobreciendo su vida espiritual. Ahora, muy interesante, Dios muestra su fidelidad ante esa duda y comienza a usar a este hombre maravilloso, comienza a edificarle su fe y lo pone en una situación difícil. Miren el versículo, versículo 3. Dios nos pide hacer lo que parece ilógico y le dice a Gedeón, mira Gedeón, pregunta, a Dios hace una pregunta, ¿quién tema y se estremezca, madrugue y devuélvase al monte de Galaad? En este proceso de preparación para la batalla, Dios le pide a Gedeón y dice, hazle una pregunta a la gente que te sigue. Hazle una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién de ustedes tiene miedo? Ahora, le voy a decir algo. Dios nos puede poner en cosas ilógicas. Dios, pero esto no tiene lógica. Pero nunca Dios hará cosas pecaminosas, ni necias, ni insensatas. Nunca. Pueden ser ilógicas para el ser humano en su raciocinio, pero Dios nunca va a hacer cosas insensatas o poco sabias. Al contrario, al final vemos toda su sabiduría y su omnipresencia en esto. Y Dios les dice, hazle una pregunta a la gente, ¿cuántos de ustedes tienen temor? ¿Cuántos de ustedes están desanimados, tienen miedo, se han entregado y no tienen fe? Y yo creo que Gedeón dijo, no, pero ¿para qué es esa pregunta? ¿Y cuántos se devolvieron? 22,000 se devolvieron de una. ¿Cuánto le quedaron? 10,000. Se fueron 22,000. Ahora estamos en problemas. Comenzamos 4-1. 32,134. Ahora estamos, escúchelo, 13-1. Oportunidad de ganar la batalla. Estamos contra la pared. En esta aflicción, en este dolor, en esto de la vida. Claro que sí. La oportunidad es casi nula. Ahora, Dios le dice en el versículo 6, y entonces se empeoran las cosas para Gedeón. Mira lo que le dice.
Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Entonces Gedeón, espera un momento. ¿Cómo así que estamos ahorita 13-1? Entonces, estos hombres se me fueron, los 22,000, porque no tenían fe, eran hombres temerosos, miedosos. Ahora, la escritura dice que Dios no nos ha dado espíritu de qué, sino de qué, y poder. Y primera de Juan 5:4 nos recuerda que es la fe la que vence al mundo, al mundo. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué. Ahora, en Hechos capítulo 1 dice que cuando el Señor dice, recibiréis qué, poder, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y ese era el poder que tenía ahorita Gedeón. Gedeón, el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. ¿Recuerdan la vida de Sansón? Sansón no andaba todo el tiempo. Solamente cuando el Espíritu Santo venía, él se volvía ¿qué? Hulk, ¿no? Se ponía verde y hacía todo lo que pensamos, ¿no? Pero el Espíritu Santo estuvo en el corazón y estuvo sobre Gedeón en este tiempo. Y Dios le dice, ahora hagámonos una pregunta. Dice a Gedeón, vamos a hacer ahora una prueba. Ya no vamos a hacer una pregunta, ¿cuántos tienen miedo? Ahora yo creo un paréntesis. Yo creo que Gedeón se fue para atrás. Porque si yo les pregunto a muchos de ustedes y como pastor le digo, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Sí, pastor. ¿Y cuántos me acompañan esto? No, yo no voy. Yo digo, pero yo creo que Gedeón dijo, pero 22. Es que habrían sido 5, 10. Fueron 22,000 hombres y se quedó con 10,000. Yo creo que en la mente de Gedeón dijo, bueno, Dios, apaguemos y vámonos. No hay nada que hacer. Ahora Dios, en su infinita sabiduría, ahora le dice, hagamos una prueba. Dios nos hace preguntas. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me sigues? Sí, Señor. Y esas son las preguntas que hace el Señor. La pregunta que le hizo, ¿cuántos de ustedes tienen miedo? Se fueron muchos, pero el Señor nos sigue preguntando, ¿realmente eres un discípulo? ¿Realmente me amas? ¿Me sigues? Pues guarda mis mandamientos. Ahora Dios nos hace pruebas. Mire la prueba que les manda. Entonces, versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas y a ti, allí te los probaré. ¿Quién? Dios. No fue Gedeón el que tuvo la brillante idea. De Dios. Y le dice, y el que yo le diga, vaya esté contigo, irá contigo, más de cualquier que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Qué prueba tan interesante. Y esa prueba lo que buscaba era ver en esos hombres, ahora, un poquito de recreando, cuando un soldado se tira al agua al lamer como un perro, es un soldado totalmente descuidado. Es un hombre que no tiene fervor ni pasión, es un hombre que solamente quiere centrarse en sí mismo, colmar su necesidad, no le importa el enemigo, no importa lo que pase, yo quiero saciar mi sed. Y Dios le dijo, vamos a hacer una prueba para ver dónde hay fervor, dónde hay pasión en esos hombres. Y dice que solamente ¿cuántos? ¿De cuántos que quedaban? ¿Cuántos se fueron? 9,700 lamieron el agua como un perro. En estrategia militar, y los que sepan un poquito de eso, se sabe que cuando se está en combate o se está en caminata de patrulla o en caminatas de vigilancia, siempre hay un perímetro de seguridad y los que beben agua nunca agachan la cabeza porque deben estar atentos si en algún momento hay una emboscada. Entonces toman su agua o con la cantimplora o con agua y la llevan bebiendo y observando porque su fervor y pasión está en que cuidar a los otros y no caer en batalla. El que lame el agua como un perro significa no interesa, no hay fervor, no hay pasión, está centrado ¿qué? En sí mismo. Y Dios dijo, no me sirven esas personas.
no me sirve. Necesito que tengan un primer amor, una pasión y un fervor por Cristo. No solo por satisfacer su propia necesidad. Pastor, yo vengo porque quiero que calmen mi sed. Entonces necesito esto, ya que yo... No, Dios necesita a hombres y mujeres que doblen sus rodillas, tomen el agua y la lleven a su boca y estén fervorosos y estén listos porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quién. Ok. Entonces Dios dijo, necesito hombres que sean fervientes, que tengan esa pasión. ¿Y quedaron cuántos? Ahora, esto no es lógico, ¿cierto? Y le dice el Señor. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano, versículo 6. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Bueno, la relación que tenemos aquí es de 450 a 1. Vamos bien, ¿cierto? Empezamos 4 a 1, luego pasamos 13 a 1, ahora vamos 450 a 1. Es decir, 300 hombres contra 134,000. ¿Qué oportunidad hay ahí? Por eso el mensaje se llama, cuando todo está en contra, es cuando debe prevalecer la fe. ¿Gedeón tenía todo en contra? Sí, pero contaba con 300 hombres de fe y hombres apasionados por lo que iban a hacer. Gedeón contigo hasta la muerte. Como un perro lamiendo el agua. Y Dios dijo, estos hombres con estos vamos a ganar y yo los voy a usar. Es muy interesante. Miremos ahora el versículo siguiente. Dios no hará nada o no llevará a cabo nada que no le traiga gloria a él. Y eso era lo importante que Dios estaba buscando acá. Miren el versículo 7, capítulo 7, versículo 2. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios hizo este ejercicio matemático con el fin de demostrarles que la gloria es para Dios. No lo haga de otra manera. Si usted sale de una dificultad y de una aflicción, no piense que fue su buen ánimo o tal vez su buena inteligencia o que lo planeó muy bien. No, diga Dios, gracias porque tú lo hiciste todo. Todo. Y aunque todo estaba en contra, 451, tú lo hiciste todo. Y Dios hizo esto simplemente para mostrarle a Gedeón y al pueblo de Israel que Dios no llevará a hacer nada a menos que le traiga gloria a él. Nada Dios le dará a usted, no le sacará de ningún embrollo a menos que eso glorifique a Dios al final. Si Dios ve una pizca de orgullo, de presunción en su vida, Dios no hará. Pero si ve un corazón dispuesto al saber que cuando usted salga de esos cenagoso, de esa dificultad, de ese enemigo monumental, y ve que en su corazón va a haber honra y gloria, diciendo, para Dios sea la honra y gloria de todo lo que me ha pasado y de la victoria que hemos obtenido, Dios hará. Porque Dios no hace a menos que reciba la gloria, no lo va a hacer. Ahora sigamos bien interesante aquí. ¿Cómo logró la victoria Gedeón? Porque Dios da instrucciones específicas para dar la victoria. Escuche bien a Dios. Veamos las especificaciones que fueron muy interesantes. Vayan al versículo 16. Bueno, capítulo 7, versículo 16. Bueno, antes de eso, el versículo 9, por favor. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. ¿Por qué tenía temor? Porque si usted va y mira el valle y hay 132,000, y usted mira y ve al lado izquierdo 4 gatos y 3 gatos, a usted le tiembla. Y si usted es el líder, usted es el que va al frente. Entonces, al primero que van a matar es a...
pero con dolor iba a llevar a la muerte a sus hombres. Gedeón es un guerrero, es un militar. Y él diría, bueno, Dios, esto no es lógico lo que estás haciendo. Tengo un problema monumental, son 132,000 medianitas armados hasta los dientes. Y me sacaste primero me sacaste a 22,000, ahora 10,000, esto no es lógico. Y ahora, Dios le dice, si tienes miedo. ¿Y qué hizo? Lo llevó. Lean el resto de la historia, se lo cuento rápido. Lo llevó y Dios en su maravilloso amor, estos hombres comienzan a contar un sueño y dicen, oiga, vimos aquí a un hombre llamado Gedeón que nos destrozaba, pero alguien le dijo, eso es un sueño. Y cuando Gedeón escuchó eso, se maravilló. Mira el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿le recuerda al profeta Daniel? Okay. Y su interpretación, no era un sueño ahí de esos de que soñé porque tenía frijoles en el estómago y tuve una pesadilla y Dios me habló. No, era un sueño con interpretación bíblica y celestial y profética. Y le dice, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos. Cuando regresa del campamento es otro hombre. La conversación con Dios fue difícil. ¿Cómo que Dios le quita gente? Yo, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo gente que, pero Dios en su gracia, tranquilo. Cuando todo está en contra, debe prevalecer ¿qué? La fe. La fe. La fe. La fe, hermanos. Y miren lo que pasa acá. Dice que adoró. ¿Qué significa? Cuando él regresa y dice que adoró, ¿qué significa? Que vio todo eso, vio la interpretación del sueño diciendo que Gedeón iba a ganar, pero Dios iba a hacerlo. ¿Qué significa que adoró? ¿Qué significa eso? Que se volvió ¿qué? Feliz. Gozoso. Uy, empezó a llover. Amén. Me quedan 40 minutos más de lluvia. Feliz, gozoso. Y dice él que adoró. ¿Qué significa adoró? Dios, eres buenísimo. Eres sabio. Eres lo mejor. Dios, ¿cómo vas a hacer esto? No lo sé, pero yo voy para adelante con estos 300 hombres. Y lo que hizo fue contagiar de eso a los hombres. Miren lo que les dice. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque estaban ¿qué? ¿Usted cree que los 300 allá eran hombres de fe? Sí, no tenían miedo, habían tomado el agua correctamente, pero estaban diciendo, oye, Gedeón, son 132,000, y yo tengo una honda, y yo tengo un palo, y yo tengo una espada. Y los hombres estaban ahí descansando, pero tal diciendo, yo tengo fe, pero esto está como mal, esto no tiene lógica. ¿Y qué hace Gedeón? Levantaos porque yo, ¿no? ¿Qué dice su Biblia? Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Cuando alguien viene y le dice a usted esas palabras, eso es dinamita. Levántese, hermano. Dios le ha dado la victoria. No más miseria, no más dolor y autocompasión. Dios hará de usted, hombre y mujer y joven, lo que Dios quiere en su vida. Levántese porque Dios ha ganado esta batalla. Y cuando alguien trae una voz de ánimo, ¿quién son nuestros 300 hombres? Gedeón, te seguimos. No importa lo ilógico, no importa que no sea coherente, pero te creemos a ti y al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos. Y mira lo que pasa acá. Y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardientes dentro de los cántaros. Ahora, ¿qué pasó? Dios le dice lo siguiente. Estas son las instrucciones para la batalla. Perdón la expresión. Ridículo. ¿Ateas? ¿Cántaros? Entonces le dicen los hombres, Gedeón, pero las batallas se pelean con... ¿No es que será que a Gedeón se le corrió la teja? Hola, Gedeón, vamos con una batalla, no con un camping. Nos falta la canastica con las manzanas y los sándwiches. Mire lo que dice, repartiendo, dice, y le dice a todos ellos trompetas. ¿Trompetas? ¿Será que con eso les damos en la cabeza o qué? ¿Cómo las usamos? ¿Y cántaros vacíos?
teas ardiendo dentro de los cántaros y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Qué interesante, me encanta esa parte, porque Gedeón decide obedecer a Dios y toma a estos hombres maravillosos en su corazón y comienza, y Dios le da una instrucción. Número 1, reparte a los hombres de a 100. Número 2, ponles cántaros. Número 3, dales cuernos o trompetas y enséñales a gritar. Eso es lo que van a hacer. Esa es la estrategia de Dios. Es una estrategia militar extrañísima, pero es la estrategia celestial. Si usted quiere ganar, deje que Dios haga la estrategia, no usted. Si usted hace la estrategia, va a perder. Yo digo que si por algún momento Gedeón hubiese obedecido la estrategia básica militar que le enseñó Josué, que era su padre militar, esos 32,000 hombres hubieran sido derrotados. Total, arrasados por los 134,000 madianitas. Pero aquí la diferencia es que Dios les vas a hacer esto, esto y esto. No obvies ninguna. Todas son muy importantes porque se cohesionan y se articulan para lo que yo quiero hacer. Porque el problema, ¿cuál es? Dios te dice, haz esto y esto. El tercero no. Hagamos los dos primeros. No, no funciona así. Dios es un Dios de absolutos. O todo o nada. O le das tu vida, pero no le das pedazos. O le das todo o nada. O te vas todo al infierno o todo al cielo. No hay términos medios. No, es que de la cintura para arriba al cielo y de la cintura para abajo al infierno. No, eso no existe. Eso es una herejía lo que estoy diciendo acá. Eso no existe. Y hay muchas cosas de esos conceptos filosóficos. Tranquilo que el infierno no existe. El infierno es aquí en este mundo. Eso no es cierto. Entonces, mire lo que pasa acá. La estrategia. Mire el versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada cada uno contra su compañero. Punto. ¿Por qué no llevaron espadas? ¿Por qué no llevaron espadas? Ahí sí cuando dijeron, ahora entiendo. Es cuando usted dice, ahora sí Dios tenía la razón. Con razón. Es que Dios nunca se equivoca. Dios le dijo, no lleves espadas porque no van a necesitar espadas. El versículo 21 dice que cuando hubo ese desorden allá en el valle, usaron las mismas espadas contra ellos y se mataron. Por eso Dios le hizo a Gedeón, ¿sí ves? Sí, Señor, tienes toda la razón. Ahora, sigan leyendo aquí, seguimos leyendo acá. Haz lo que te digo, dice el versículo 14, versículo 16, y vamos, 17, y les dijo, miradme a mí y haced como hago. He aquí que en cuanto yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Me encanta esa parte porque él toma el liderazgo, la responsabilidad. Y le dice, sígame, míreme, vamos a hacerlo como lo va a hacer, como me lo dijo Dios. No a su manera, no a mi manera, no en mi sabiduría, sino como Dios me dio las instrucciones. Entonces me encanta cómo Gedeón se empodera de la fe. El Gedeón del capítulo 6 no es nada parecido al Gedeón del capítulo 7. Un hombre empoderado, visionario, convencido, nada de temor, apasionado, diciéndoles, vamos a ganar. Y los 300, ¿qué dijeron? Sí, Gedeón, en nombre de Jehová y en el nombre de Gedeón. ¿Por qué decían eso? Porque Gedeón tomó las riendas del asunto y dijo, vamos a salir adelante, familia. Hijos, vamos a salir adelante. Esposa, vamos a salir adelante. Esto es cuestión de fe. Cuando las cosas se ponen peor, es cuando la fe debe ¿qué? Prevalecer. Caballeros, que sus hijos no los vean. Papi, ¿qué te falta? No, ya es que. Mi mensaje es hoy, me ha pasado a mí. Pónganse en pie y digan, Dios, dame tu fe. Lléname de tu fe, tu fuerza y tu valor. Porque yo quiero ser como Gedeón y decirle a mi familia, 300, vamos a ganar esta batalla de la vida. Esta enfermedad, esta situación económica, esta situación, vamos a sacarla adelante en nombre de Jehová. Y lo lindo es que la familia diga, en nombre de Dios y de mi papá que nos guió y nos cuidó. No porque estoy sacando las damas de acá, no, sino que Gedeón encarna al sacerdote que debe tomar el liderazgo en casa. No decirle lo que tú digas, amor, no.
Lo que tú decidas. No, no, no funciona así. ¿Es la consultora número uno? Claro. ¿Es mi consejera número uno? Sí. Pero yo tengo que ser el Gedeón de mi casa. Y yo tengo que decirle a mi familia, esta batalla la ganamos porque la ganamos. No sucumbimos ante eso. Y los 300 que son mis hijos y mi esposa van a decir, en el nombre de Jehová y de mi papá, a la batalla vamos a ir como familia. Mire lo que dice acá. Dios le dice a Gedeón, haz lo que te digo y tendrás victoria. Sigamos leyendo. Llegaron pues a versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por quién. Eso, acción en obediencia, eso se llama, acción en obediencia. Gedeón recibió la instrucción y dijo, bueno, ustedes todos esto, cántaros, alguien diría en la historia, qué ejército tan ridículo. Usted imagine 300 hombres marchando con un cántaro, una antorcha y un cuerno. Y dirán, pero estos locos, ¿qué? Voy a Scouts. Van para allá. Pero Dios usa lo débil y lo ignorante de este mundo para callar a los sabios y la boca de aquellos que pretenden ser sabios más que Dios. Dios usa cosas maravillosas y usó a estos hombres, me encanta. Y luego dice, y llegaron pues Gedeón, versículo 19, y sigamos. Los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Maravilloso, ¿no? Qué escena tan maravillosa. Yo hubiera querido estar ahí. Yo hubiera querido estar ahí. Y mostrar cómo Dios usa cosas tan pequeñas para hacer cosas tan grandes. Y sucedió algo, un milagro maravilloso. Cuando usted está al lado de Dios, así las cosas se pongan muy mal, con Dios todo se pondrá muy bien. Y mira lo que pasa. Versículo 21. Me encanta. ¿Cómo se obtiene la victoria? ¿Cómo usted logra obtener la victoria? Número 1, si usted obedece. Entonces, hasta aquí va muy bien, ¿cierto? ¿Obedecieron? Sí, pero no han ganado todavía. Espera. ¿Están obedeciendo? Dice, pastor, yo quiero, ¿cómo logro esa victoria? El primer punto es obedecer. Miradme a mí, como dijo Gedeón, y hacer como hago yo. Obediencia. Si usted quiere lograr victoria y que su fe realmente logre una victoria, obedezca a Dios. ¿Cómo lo hago, pastor? Escuche la palabra de Dios cada día. Si usted escucha la palabra de Dios, entenderá cuál es el plan de Dios y la estrategia militar para sus dificultades. De lo contrario, no hay. No acuda a estas personas que, ¿cómo se llaman? Coaching, de ánimo y que haga y que suba. La palabra de Dios es fuente inagotable de sabiduría. Ahora, mire, terminemos acá. ¿Cómo usted logra la victoria? Primero, con obediencia. Y segundo, manteniéndose firme. Mira el versículo 21. Y se estuvieron firmes. ¿Qué es firmes? Ahí, quietos. No echaron las ateas y cantaron y listo, vámonos. No. La victoria se obtiene por obediencia y estar, ¿qué? Firme, ahí. Y estuvieron tan atentos, firme significa alertas a lo que pasaba, a lo que iba a suceder. Y eso es lo que permite que tengamos victoria cuando permanecemos en obediencia y firmeza. Ahora, si nosotros obedecemos, la sabiduría de Dios es omniscientemente soberana. Si nosotros mantenemos firme nuestra fe, Él es omniscientemente soberano y victorioso en nuestras vidas. Mira el versículo 21. Versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor. Recuerde que estaban en un valle
Y lo que hicieron los 300 fue rodear el valle en varios puntos. Mira lo que pasó. Entonces el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mejolat en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron ¿a dónde? A los madianitas. Wow. Los persiguieron. Imagínense cuántos morirían y lograron perseguirlos. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb, Seeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seeb lo mataron en el lagar de Seeb. Y después de que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seeb a Gedeón al otro lado de ¿qué? Del Jordán. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pablo nos recuerda en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted desobedece a Dios, va a andar de derrota en sus vidas. Cuando usted no sigue en obediencia, pone en duda la sabiduría de Dios. Si usted no obedece a Dios, dice Dios, tú no eres tan inteligente. Siga a Dios, obedézcalo. Su fe permite que el poder de Dios se manifieste. ¿Cómo quiere vivir? Y espero que usted pueda vivir en fe y no en dudas. No sea el Gedeón de capítulo 6. Yo le invito a que sea el Gedeón de capítulo 7. Un hombre que dijo, Dios, yo te voy a obedecer y la victoria estará asegurada. El obedecer y mantenerse firme da la victoria. Cierren sus ojos esta mañana. Yo sé que algunas personas nos acompañan en esta mañana, nuevas en nuestra iglesia, y no sé, de su corazón, tal vez usted quiera o esté viviendo una vida en derrota, y con miedos, sin pasión, como estos hombres que tuvieron que volverse temerosos. Pero yo le invito a que pueda vivir como esos 300 hombres, en victoria, en gozo y en paz del Señor Jesucristo. Usted me dirá, pastor, ¿yo cómo logro tener esa fe? ¿Cómo logro ser un Gedeón? ¿Cómo hago parte de esos 300 hombres que lucharon por fe? No hay otra manera sino que usted reciba a Cristo como Salvador personal. Ahora usted me dirá, yo tengo mi propio plan. Voy a decirle algo que puede sonar muy fuerte y muy duro. Su propio plan le va a llevar al infierno. Su propia estrategia le va a llevar al infierno y a la derrota. Pero si usted es sabio y usted es un Gedeón de fe y recibe a Cristo, tendrá victoria y una vida eterna. La fe le podrá empoderar y ayudar para vivir esta vida que es difícil. Podrá caminar por fe y no por vista. Y que tendrá victoria a pesar de que todo esté en contra, la fe le llevará a la victoria. Si usted no tiene a Cristo como Salvador personal, yo le invito, por favor, allí con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, poder hacer esta oración en su corazón. Usted dice, pastor, es la primera vez que vengo a una iglesia, primera vez que escucho una historia tan extraña, pero tan verídica, tan inspiradora para nuestras vidas. Y usted me puede decir, pero realmente mi vida es un fracaso, es llena de tristezas y derrotas. Y realmente, pastor, si yo muriera hoy, no sé a dónde iría. Yo no sé a dónde iría. Yo solo le puedo decir que si usted muere hoy, pero si muere con Cristo, le aseguramos la vida eterna a través de Él. Si usted quiere recibir a Cristo y entender que necesita a Cristo en su vida para que comience a caminar por fe y a enfrentar las batallas de la vida a través de las instrucciones de Dios en obediencia, le invito a que haga esta oración. Señor Jesús, reconozco mi vida que soy pecador. Señor, yo quiero hoy reconocer que tú eres mi único rescate, mi única respuesta.
Señor, perdona mis ofensas y pecados. Perdóname, Señor, y sácame de esta vida de derrotas, de tristezas, de desesperanza, de adicciones, de maltratos. Y ahora, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero caminar como Gedeón y como estos 300 hombres, en fe y en victoria. No importa el enemigo, no importa la aflicción, sé, Señor, que tú obtienes y das la victoria al final. Señor, quiero que entres a mi corazón en esta mañana. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Que tomes el control absoluto de mi vida y ahora, Señor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Quiero, Señor, que me limpies, me laves de mi maldad, me limpies de mi pecado, me hagas más blanco que la nieve, Señor. Que hoy pueda decir como estos hombres, en nombre de Jehová, en nombre de Jesucristo, quiero la victoria en mi vida. No más derrotas, no más tristezas. Señor, quiero seguirte a donde tú quieras que vayas. Ya hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias damos, Señor, esta mañana por todas las personas que han hecho esta oración y pido por mis hermanos que son salvos, pero viven en la fe del temor, en la fe sin pasión. Y ruego, Señor, que puedan ver la vida de Gedeón. Cómo tú, Señor, nos puedes usar de una forma maravillosa cuando estamos dispuestos a que tú nos uses y seamos obedientes y fieles y firmes, Señor, para obtener las victorias en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa fe de Gedeón. A pesar de lo ilógico, tú harás lo lógico, Señor, en medio de lo difícil y en medio de las dificultades. Gracias, Señor, esta mañana por todos los hermanos, por el tiempo de iglesia. Bendice, Señor, mañana el viaje de las damas. Que sea de ánimo nuestro corazón. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.